Presidenta. Buenas tardes de nuevo. Yo quiero empezar mi intervención, pues mire, dándole la razón al señor Moreno. Acaba de decir una cosa con la que estoy completamente de acuerdo. Lo más importante de un país es la educación. Pero por muchos motivos. Porque efectivamente invierte en capital social, porque invierte en justicia social, porque invierte además en mejora de la economía y porque hace a las personas más libres intelectualmente. Nada más importante que eso. No puedo estar más de acuerdo con usted en todo esto. Por eso, a mí me produce una gran tristeza el planteamiento que han hecho hoy todos los grupos de izquierda de este tema. Mire, hemos tenido dos intervenciones esta mañana, dos preguntas, una suya y otra del Partido Socialista, sobre el mismo tenor, es decir, sobre las ratios, en la que no han dicho ni una sola vez, han hablado de lo importante que era la educación para los niños, ni de lo importante que era la excelencia para los niños, ni la importancia que tenía la excelencia educativa, ni la importancia... Nada. Se han limitado los dos a hablar de derechos sindicales. De hecho, esto lo han convertido ustedes en una cuestión sindical y en una cuestión de utilizar la educación para hablar del empleo de 5.000 profesores. Bueno, usted realmente le ha envidado más a Más Madrid. Como en esto entran ustedes en una competencia de a ver quién proporciona más puestos de trabajo, ellos en su PNL hablan de 5.000, esta mañana usted ha dicho 12.000. ¿No? Envida más. Bien, pero lamentablemente esta instrumentalización que hacen ustedes es verdaderamente dañina para el sistema. Antes les he dicho, cuando estábamos hablando de la PNL referente al EBAU, que uno de los problemas del sistema, le he dicho al Partido Popular, es que el sistema en muchos casos estaba pensado para las comunidades autónomas. No estaba pensado ni para los estudiantes, ni para las familias, sino para que los 17 caciques pudieran tomar sus decisiones sobre un territorio muy concreto en vez de pensar en la totalidad. Incluso creo haber entendido que usted estaba parcialmente de acuerdo con esto, porque una educación más igualitaria para todos nos hace a todos más iguales. Bueno, pues lo mismo les digo a ustedes con respecto a la instrumentalización de la educación como fuente, o bien de una postura bastante populista por parte de Más Madrid, que además queda en evidencia. Ha invitado, que por cierto quiero saludar aquí, a los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, cuando esto no es un tema sindical. Lo importante no son los sindicatos. Yo llevo 25 años de profesor de universidad. Lo importante no somos los profesores, ni siquiera que sea pública o privada. También estoy en desacuerdo con usted con esto. Lo importante es que sea buena, porque es lo que hace bueno a la educación, lo que hace bueno a los derechos de los ciudadanos, a los estudiantes. Por tanto, yo no entro aquí ni quiero utilizar la educación como un sitio donde colocar o generar puestos de trabajo. Mire, han señalado ustedes algunas otras cosas con las que no estoy muy de acuerdo. Parcialmente no estoy de acuerdo. Mire, efectivamente, hay un límite, como todo en esta vida, en lo que si excedes cierto número de alumnos, la capacidad que tienes de atenderlos es mucho menor. Yo me he encontrado con aulas magnas con 100 personas. Eso es imposible. Pero también es cierto que llega un momento que no por bajar más el límite de las ratios de los alumnos mejora la educación. También he tenido aulas con 20 en unas optativas y no lo mejora tampoco. Bien, no nos dicen ustedes, qué es lo que consideran usted una ratio adecuada. Porque claro, ¿cuál es esa ratio? ¿5? ¿10? Simplemente se dedican ustedes a decir que lo dicen. Bueno, también hay muchos estudios que dicen todo lo contrario. Algunos profesores, no todos los profesores, señor Moreno. Algunos estudios, no todos los estudios. Hay algunos estudios que dicen que hay otras cosas de las que no se han hablado aquí, que es lo que a mí me causa zozobra, que son tan importantes, mejor dicho, son mucho más importantes que la ratio de los alumnos. ¿Y por qué me preocupa? Pues porque efectivamente una educación de calidad es lo que garantiza la igualdad de derechos de todos los españoles. Una buena educación es lo que garantiza que los más desfavorecidos socialmente, afortunadamente, puedan subir en la escala social y tengan mejor vida que sus padres. Eso es así. Por eso estamos tremendamente preocupados por ese tema. Por tanto, cuando ustedes banalizan la educación con el tema sindical, que lo importante es contratar, que es la cantidad y no la calidad,
realmente ustedes están haciendo un flaquísimo favor a los estudiantes españoles. Están haciendo un flaquísimo favor a la educación y a esa igualdad de derechos. Mire, es mucho más importante que la cantidad, la calidad del profesorado. Muy importante. El gran problema de España es que, lamentablemente, creo que empezó con la UCD, la educación, pasamos de ser el maestro, la persona y la figura más importante del pueblo, a resultar que es casi el peor pagado. Y, de hecho, como no había que hacer la selectividad, creo que recuerdo en su momento, aunque luego eso se corrigió, para ser maestro y acabó siendo una diplomatura, no iban los mejores de los colegios a estudiar eso, a estudiar educación, a estudiar magisterio, sino los que no tenían más remedio. Y eso ha acabado siendo una losa verdaderamente difícil de levantar. Hay más temas, por ejemplo, el respeto a los maestros. Eso es más importante que la ratio. ¿De qué me sirve una clase con 10, por ponerle un ejemplo, si no hay respeto al autoritas o a la potestas? Ninguno. Esto lo sabe cualquier profesor. Y de eso no han hablado ustedes. ¿Por qué no se fomenta la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito, la cultura del sacrificio? Porque solo eso es lo que hace iguales a los hombres. Porque los que tienen más lo tienen más fácil. Por lo tanto, cuanto más tengamos en cuenta el mérito y la capacidad, más estaremos beneficiando a los más desfavorecidos. Y sin embargo, en la educación pública por parte de la izquierda, precisamente fomentan todo lo contrario. ¿Y qué les voy a decir? Si dedicáramos más dinero a todo eso y mucho menos a género, a feminismo, a Agenda 2030 o a ciudadanía mundial y lo dedicáramos más a filosofía, a matemáticas, a lengua, estoy seguro que a todos nos iría mucho mejor. Muchas gracias. Señora Pastor, yo le he dicho muchas cosas. Otra cosa es que igual no he dicho lo que usted quiere que diga o que a lo mejor al decir muchas cosas pues ha habido un poco de marasmo ahí o no lo ha entendido bien, pero repásese luego la intervención. Mire, yo, señora Améric, en general a la izquierda, hay una frase de un filósofo cínico francés que me entusiasma porque además la aplico sistemáticamente en todo lo que hago. A veces en lo que me equivoco también. Y es que la ley es igual para todos. ¿Por qué? Porque tanto al rico como al pobre le está prohibido robar para comer. Por lo tanto, hay que defender la equidad, por supuesto que sí. Hay que defender la equidad. Pero ya que usted me hace una petición, yo le voy a hacer una a usted porque es del representante, del presidente del Gobierno, del partido presidente del Gobierno, pero se lo hago a toda la izquierda en general. Por favor, dejen de denigrar con sus leyes a la educación pública. Cada vez que ustedes atacan al mérito y a la capacidad, cada vez que ustedes fomentan que el nivel de exigencia sea menor, cada vez que ustedes dejan de favorecer y de tener en cuenta el esfuerzo, denigran a la educación pública, porque no hace falta más, pues no se nos escapa a nadie, que aquellos que pueden, no tienen ningún problema luego en llevar a sus hijos a otros colegios o de recibir educación adicional, cosa que los más desfavorecidos no pueden. Tienen ustedes que tener muy en la cabeza que es cada vez que ustedes denigran a la enseñanza pública, ustedes hacen más difícil a los más desfavorecidos tener la igualdad de oportunidades. Estoy de acuerdo con la equidad, pero también con la libertad. La libertad absoluta sin equidad no vale nada, pero la equidad, acabando con la libertad, es aún mucho peor. Mire, señor Moreno, antes decía usted en su pregunta una cosa muy interesante, porque en un momento de su intervención dice usted que en el País Vasco se invierte más en educación. Claro que sí. Es ese País Vasco que no se sabe muy bien por qué, tiene derechos históricos. Se ve que los que nacen allí, y lo digo toda mi familia, mi madre es San Sebastián, mi familia es vasca, por un lado, y catalana por otra, según parece debemos de tener algún gen especial que nos hace históricos y tener derechos distintos al resto de españoles. Tienen ustedes que tener en cuenta que cada vez que privilegian ustedes desde la izquierda y favorecen el mensaje nacionalista, absolutamente egoísta porque son los más ricos, hay alguien
en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y en Canarias o en Extremadura, gente que lo necesita, ¿qué les hacen ustedes? Más pobres y más desiguales. Muchas gracias.